Bueno, empezamos, estimados estudiantes, con la clase del día de hoy, que es continuación del tema anterior, ¿sí? Que es transformación de unidades de medida de un sistema a otro. El día de hoy vamos a comprender las unidades del sistema internacional al realizar transformaciones con otros sistemas. Bueno, vamos primero a leer esto de aquí, este texto que nos dice un laberinto de unidades. Las primeras unidades de medida de la antigüedad tienen un origen antropomórfico, pues se utilizaban nombres como codo, paso, palmo, pulgada, dedo, etc. Como nos podemos dar cuenta aquí, son nombres de nuestro cuerpo, ¿verdad? De nuestras extremidades. Estos nombres de aquí que se utilizaban en la antigüedad. De hecho, en la antigüedad, eh, desde el inicio de los tiempos, ustedes saben que no nació el hombre sabiendo, sino que poco a poco, debido a la necesidad que tenía, qué sé yo, para contar, para medir, para vender, para pesar, empezaron a ir descubriendo, o no tanto inventando lo que es, por ejemplo, para contar los números y para ir midiendo distancias, pesos, etcétera, se fueron creando lo que son las unidades de medida. Por ejemplo, en Egipto, durante la época de los faraones, la unidad de medida era el codo real. Sí, es decir, ellos ocupaban la medida en ese tiempo pues del faraón. Se le medía el codo al rey faraón. Y por ejemplo, aquí nos dice que era de 0,525 metros. Estamos hablando de 52,5 centímetros, ¿sí? Lo que medía el codo real. Entonces, según las mediciones del rey, esa medida se utilizaba para todo. Sí, por ejemplo, iban a comprar tela, qué sé yo, o vender tela, entonces compraban midiendo con esta medida real. Nos dice aquí dividido en 7 palmos, es decir, este codo real tenía 7 palmos, o también correspondía a 28 dedos. Los romanos, en cambio, tenían como base de medida el pie romano, que equivalía a 0,273 metros. Estamos hablando de 27,3 centímetros que medía el pie romano. Ya vamos a ver ahora con qué medida se estableció el pie, porque es una medida que todavía se utiliza, ¿sí? Y como unidad de peso la libra, que equivalía al peso de la moneda primitiva de bronce llamada así. Entonces la unidad de peso, como nos dice en Roma, en cambio era la libra, ¿sí? Y esto era lo que medía la moneda de ellos, una moneda primitiva llamada as. Cuando Roma se integra en un imperio y conquista muchos territorios, el siglo II a.C. al siglo IV después de Cristo, trata de poner orden a la diversidad de unidades y establece la libra como unidad de peso y el pie como unidad de longitud. Miren, en ese tiempo, sí, ustedes ya se pueden imaginar que empezó a haber el comercio entre países. Entonces imaginémonos, Egipto tenía su medida, Roma su medida, Grecia su medida y así todos los países. Entonces, ¿cómo se hacía ahí el negocio? Entonces, para eso ya fueron, nos dice, estableciendo poco a poco las unidades de medida, que ya vamos a ver que más adelante ya se estableció en una sola para todos. Entonces, en Roma establece la libra como su unidad de peso. Ahora ya no es la libra, ahora tenemos el kilogramo como unidad de peso, como unidad de masa, ¿sí? Y también nos dice el pie como como unidad de longitud. El pie no lo tenemos nosotros ya como unidad de longitud, sino lo tenemos ahora al metro. Para ello, modela un cuerpo representativo del peso de una libra, patrón y una barra de bronce que muestra la longitud equivalente al pie. Es como decir ahora una regla, ¿ya? Ellos tenían una barra de bronce ya con la medida del pie, que nos dice que medía
27,3 centímetros para más o menos nosotros socializarnos con la medida del pie romano. Ya, ¿qué pasa después? Dice, cuando se dio la decadencia del Imperio Romano y el poder político y económico que ejercía quedó en ruinas, nuevamente surgió la anarquía en las unidades de medida, la cual duró todo el periodo de la Edad Media. Eso ustedes lo están estudiando en estudios sociales, esto de la Edad Media. Siglo V al siglo V al siglo XV después de Cristo. Fue hasta 1790, miren, ya nos casi por no tan lejos de nuestros años. Fue hasta 1790 cuando la Asamblea Constituyente de Francia, por medio de la Academia de Ciencias de París, extendió una invitación a los países para enviar a sus hombres de ciencia con el objeto de unificar los sistemas de pesas y medidas y adoptar uno solo para todo el mundo. ¿Ya? Entonces, a partir de ahí, los hombres que estaban pues dedicados a la ciencia fueron ya los que, qué sé yo, tuvieron una reunión, una asamblea, y ahí ya determinaron las unidades fundamentales de medida para todo el mundo, ¿sí? Entonces vamos a ver más acá adelante qué nos dice. Bueno, en virtud de existencia de varios sistemas de unidades, todos ellos de uso actual, frecuentemente es necesario transformar unidades de un sistema a otro. Para ello es indispensable tener presente las siguientes equivalencias. Antes de irnos más allá, voy a hablar un poquito del Sistema Internacional de Medidas. Les voy a hablar de las tres unidades de medidas. Sistema Internacional, en sus siglas es el SI. Les voy a hablar de las tres fundamentales que vamos a estudiar, ¿ya? Vamos a hablar de la longitud. La unidad de longitud que se estableció en el sistema internacional es el metro, que lo representamos con una M. El tiempo, ¿sí? Sabemos que el tiempo lo podemos encontrar en varias unidades de medida. El tiempo yo puedo hablar en meses, en años, en minutos, segundos, horas. Pero el tiempo que se estableció en el sistema internacional es el segundo, que lo representamos con una S. ¿Sí? El segundo, no se olvide. Y también vamos a hablar de la masa, que se estableció en la masa el kilogramo. Recuerden que en la masa nos podemos encontrar como es la libra, que la acabamos de ver, que era la unidad fundamental en ese tiempo de los romanos. Podemos encontrar toneladas, etcétera, sí, pero la unidad fundamental es el kilogramo y lo representamos con una kg, ¿sí? Entonces, estas son las unidades, como les digo, por el momento vamos a ver tres, son 7, ¿sí? El metro, el tiempo, perdón, la longitud, el tiempo y la masa. La longitud es el metro, el tiempo el segundo y de la masa es el kilogramo. Bueno, aquí vamos a ver lo que nos dice. En virtud de la existencia de varios sistemas de unidades, se refiere a lo que acabé de mencionar, que en el tiempo, por ejemplo, tenemos la masa, el kilogramo, la arroba, el quintal, la tonelada, la onza, bueno, muchas, el gramo, muchas unidades de medida. Todos ellos de uso actual, es verdad, porque por ejemplo yo voy a hacer un pastel, no voy a utilizar toneladas, voy a utilizar gramos o libras u onzas. Mientras que si voy qué sé yo, voy a pesar las piedras que tienen una volqueta, no voy a utilizar onzas, ni voy a utilizar gramos, voy a utilizar, qué sé yo, quintales o toneladas, ¿ya? O vamos a comprar, en cambio en el mercado, vamos a comprar arveja, haba, etcétera. No voy a pedir deme 2 gramos de arveja. Ya, en cambio ahí utilizamos la libra. Por eso aquí nos dice, aquí todos ellos son de uso actual, ¿sí? Entonces,
En física, ya cuando hacemos los ejercicios, frecuentemente es necesario transformar unidades de un sistema a otro. Es decir, transformar, como por ejemplo, en la longitud, el metro es la unidad fundamental en el sistema internacional. Entonces, un ejemplo, me dice, en un ejercicio me diga, la distancia que hay de Zamora a Cumbaratza es de, por decir, 13 kilogramos. Ya, entonces, perdón, 12 kilómetros. Entonces, por decir, no vamos a trabajar con los kilómetros, sino vamos a trabajar con los metros. Ahí es cuando nosotros necesitamos hacer las conocidas conversiones, ¿ya? Bueno, no sé si hasta hay alguna pregunta. Voy a pasar como estaba esto acá arriba porque si no se me dañan los cuadros, ¿ya? Es indispensable tener presentes las siguientes, ya. Entonces, para ello nos dice que es indispensable tener en cuenta las siguientes equivalencias que las vamos a ver ahora. No sé si hasta hay alguna pregunta. Si estamos todo claro. Sí, sí. Ya. Entonces, las unidades de longitud, ¿sí? Las unidades de longitud tenemos como unidad de longitud, tenemos el kilómetro. ¿Qué significa eso, unidades de longitud? Para medir distancias. Tenemos el kilómetro, tenemos el metro, tenemos la pulgada, tenemos el pie, tenemos la yarda, tenemos la milla y podemos tener muchas más. ¿Sí? Aquí yo les puse este cuadrito también que es muy importante, que tenemos los múltiplos y submúltiplos del metro. ¿Sí? Entonces, aquí, bueno, ya lo vamos a explicar ya mismo, ¿ya? Entonces, esas son las unidades de longitud. ¿Cuáles son las equivalencias de cada uno? El kilómetro, que se representa como km. Ustedes el rato que vean km ya saben que es kilómetro. El rato que vean una m ya saben que es metro. Entonces, un kilómetro es equivalente a 1000 metros. Un metro es equivalente a 100 centímetros. Una pulgada se representa como IN, tiene 2,54 centímetros. Un pie, sí, se me ha olvidado aquí representarlo, un IF, sí, un pie o IF tiene 30,48 centímetros. Cabe recalcar aquí algo de la pulgada, aún la utilizamos, la pulgada, en nuestro medio. ¿Dónde la utilizamos a la pulgada? Cuando queremos comprar clavos. En los clavos. En los clavos utilizamos la pulgada. No sé si habrá en otra situación donde utilicemos la pulgada, pero la más conocida es cuando compramos los clavos. Ahí encontramos la pulgada. Deme un clavo de 2 pulgadas, de 3 pulgadas, entonces ya se pueden ir viendo aquí cuánto mide. Una pulgada tiene 2,54 centímetros, es decir, un clavo de 1 pulgada tiene esta medida. ¿Sí? Si lo medimos con una regla, tiene 2,54 centímetros. Un pie tiene 30,48 centímetros. Cabe recalcar aquí acerca del pie que nosotros en nuestro medio no es tan utilizado el pie, pero lo que es en Estados Unidos, el pie sigue siendo una medida, como decir aquí en nuestro país, como el kilómetro, que lo utilizan para medir la altura de los aviones. ¿Sí? No sé si han escuchado cuando dicen pasó el avión a, un ejemplo, a 1000 pies de altura. ¿Sí? Ya, en estos países, yo lo pongo como referencia a Estados Unidos, que sí se ha escuchado, ellos utilizan el pie como unidad de medida. Nosotros, en nuestro país, no creo que utilicemos mucho esta unidad de medida, que es el pie, pero para tener una referencia, el pie mide 30,48 centímetros. La yarda, ¿utilizamos la yarda? Sí, dicen en las telas. En las telas. Miren que ya en algunos lugares donde venden telas ya no utilizan la yarda, utilizan el metro. Pero hay lugares que aún conservan esta medida, que es la yarda, que casi mide 1 metro. Miren cuánto mide. 0,912 centímetros. ¿Sí? Casi el metro. Casi 1 metro mide. ¿Ya? Y también tenemos la milla. Una milla tiene
1,609 kilómetros. La milla, también creo que muy poco nosotros la utilizamos a la milla. Ese lo utiliza más en los aviones, Lisa. En las alturas de los aviones, ¿no es cierto? Los aviones y en alta mar para poder calcular a otro barco. Ah, ya, sí. En el mar sí, eso sí es verdad. Porque, por ejemplo, nos dicen, tenemos tantas millas estamos a tantas millas de distancia. En el mar sí, es verdad, sí se lo utiliza la milla. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, como les decía, el metro. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, tenemos un metro. La unidad que es la unidad fundamental, el metro. Tenemos el decímetro, el centímetro y el milímetro. Si vamos a convertir hacia abajo, vamos a multiplicar de 10 en 10, igualmente hacia arriba. ¿Qué significa? Por ejemplo, yo quiero saber, a ver, aquí, no, hacia abajo, perdón, se va multiplicando y hacia arriba se va dividiendo, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo aquí un metro y yo quiero saber un metro cuántos centímetros tiene. Entonces aquí significa que voy a multiplicar hasta aquí por 10 y para llegar al centímetro por 10. 10 por 10, ¿cuánto me da? 100. 10, hasta aquí 10. Por 10, 100. Un metro tiene 100 centímetros. Un metro tiene en decímetros. Un metro por 10, 10 decímetros. Un metro tiene 10 decímetros. Un metro tiene 100 centímetros. Y un metro tiene 1000 milímetros. Hacia arriba, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Hacia arriba dividimos. Hacia arriba dividimos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí yo quiero saber un metro, ¿cuántos kilómetros tiene? Un metro. Entonces divido aquí para 10, para 100 y serían 3 espacios para 1000. Un metro entonces tendría 0,001 kilómetro. Pero para que se nos haga más fácil, hagámoslo con enteros. De aquí para abajo se va multiplicando. Recuerden entonces, para saber en kilómetros, un kilómetro, ¿cuántos metros tiene? Un kilómetro tiene, miren, 10 por 10, 100. Y por 10, 1000. Un metro tiene 1000 metros. 1000 metros. Un kilómetro tiene, hasta aquí, 10.000 decímetros. Un metro tiene 100.000 centímetros. ¿Ya? Bueno, ya vamos a hacer ejercicios más acá abajo para entenderlo de mejor manera. Unidades de masa. Masa. ¿En qué unidades yo la puedo encontrar a la masa? La puedo encontrar en kilogramos, que de hecho es su unidad fundamental. Acá arriba me olvidé de poner el metro, que es su unidad fundamental de la longitud. Ya, la podemos encontrar en kilogramos, ya kilogramos mismo, pero aquí tenemos en otra unidad, en libras, en toneladas, en onzas, en arrobas. ¿En qué más puedo encontrar la masa? En décimas. ¿En qué? En décimas. ¿En décimas? Sí. No. No sé, no he escuchado. No sé si me puede explicar. Porque no, supongamos que cuando se pesa oro, se pesa hasta las décimas. Se pesa, supongamos, 2 gramos, 2.5 décimas. Entonces, a eso me refiero también. Se pesa entonces, libras, décimas, kilos. Ya le entendí. O sea, es como por ejemplo en el tiempo. Es como por ejemplo cuando hay carreras con los atletas y les miden hasta las décimas de segundos, algo así, ¿verdad? Sí, así mismo es. O sea, mide hasta los más mínimos y son unas balanzas más especiales que puede pesar hasta un papel. Ya. Ya, pero miden en gramos la unidad, gramos y décima de gramo sería. ¿O hay otra unidad mínima que el del gramo? No, las décimas. Microdécimas sí, pero más se entiende como décimas. Décimas del gramo. Sí. Ya.
Ya, otra unidad de medida que podemos encontrar, unidad de medida de la masa. El quintal, ¿sí? Un quintal también que tiene 100 libras, ¿no es cierto? Un quintal, bueno, etcétera, ¿ya? Ahora vamos con las unidades. 1 kilogramo se representa como kg y tiene 1000 gramos. 1 kilogramo también tiene 2.2 libras. ¿Cuándo utilizamos esto? Cuando hablamos de la masa de nuestro cuerpo, que es la general, que nosotros la podemos expresar en gramos o en libras. ¿Cuánto pesas? Ah, yo peso 60 kilogramos o 70 kilogramos. ¿Ya? ¿La puedo decir así o también la decimos en libras? ¿Sí o qué? ¿Cuánto pesas? Peso 160 libras. ¿Sí? Es una medida equivalente que nosotros la podemos, digamos, representar, sea en kilogramos o... Yo tengo una pregunta, pero en libras no varía un poco más que el kilo. Exactamente. Si, por ejemplo, usted se mide en kilogramos, un ejemplo, usted tiene 60 kilogramos. Para saber su peso en libras, se lo multiplica por 2.2. Hasta donde yo sé, esa es la equivalencia del kilogramo. Y ahí saca su peso en libras. Antes lo hacían, a nosotros, por ejemplo, nos decían, multiplica por 2 y ya tienes tu resultado en libras. Por ejemplo, yo peso, un ejemplo, 70 kilogramos. 70, lo multiplico por 2, 140 libras. Pero no es por 2, por entero. Si lo multiplico por 2, saco un aproximado. 2.2. 2.2 es la equivalencia del kilogramo. 2.2 libras tiene 1 kilogramo. ¿Ya? 2.2. Una libra también es igual a 453,6 gramos. Una tonelada tiene 1000 kilogramos. A veces en las noticias escuchamos que dice, les encontraron en el barco 5 toneladas, un ejemplo, de droga ya. Entonces nos quedamos pensando cuántas libras serán, digo. Entonces ya tenemos aquí una idea, que una tonelada tiene 1000 kilogramos y 1 kilogramo tiene 2.2 libras. Entonces en el rato que nos dicen 5 toneladas, yo me hago la idea, pues 5 toneladas son 5000 kilogramos. Y 5000 kilogramos por 2.2, ya más o menos le saco que son más o menos 12.000 libras de droga, ¿no es cierto? ¿Ya? Un aproximado, no exacto. Un aproximado multiplicando los 5000 por 2.2 libras que tiene 1 kilogramo. Como pueden ver ahí hice 2 conversiones. Primero convertí las toneladas a kilogramos y luego los kilogramos, me ubico con esta equivalencia de aquí, a libras. Una onza, que esa es la unidad que dijeron por ahí, más nos roban en la tienda, ¿no es cierto? La onza. La onza tiene 28.35 gramos. Y la arroba tiene 25 libras. Una arroba, 25 libras y un quintal. Un quintal tiene 4 arrobas, que es igual a 100 libras. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, licenciado. El tiempo, 1 hora, tiene 60 minutos. 1 hora en segundos son 3600. 1 minuto tiene 60 segundos. Un día 24 horas. Un lustro 5 años. Un siglo 100 años. Un milenio. Un mes. ¿Qué más podemos sacar? Una semana. ¿Ya? Una década. Una década. Ya tenemos varias unidades de tiempo. La unidad fundamental es el segundo. No lo he puesto aquí porque no puedo sacar un segundo cuánto tiene, porque ya es la última unidad de medida. El segundo, ¿ya? Pero por aquí lo voy a señalar a este segundo para acordarnos que el segundo es la unidad de medida. Ya. ¿Qué significan entonces todos esto de aquí? Estos cuadros son las equivalencias. Es decir, yo puedo representar en una unidad
o también en otra, pero siempre y cuando la equivalencia viene a ser la misma. Por ejemplo, en el tiempo, yo puedo decir, como lo hablábamos me parece en la clase anterior, te puedo decir, espérame un día, ya vuelvo por ti en un día, o ya vuelvo por ti en 24 horas. Estoy hablando lo mismo, estoy diciendo lo mismo, pero con una unidad diferente. Pero la equivalencia es la misma. O espérame media hora o espérame 30 minutos. Incluso lo puedo decir en segundos, ¿verdad? ¿Sí? También estoy hablando de lo mismo, del mismo tiempo, pero en una unidad diferente. ¿De acuerdo? Puedo decir, el niño pesa 2 kilogramos o 4.4 libras. Que estoy hablando de lo mismo. ¿Ya? Esas son las equivalencias entonces, estimados estudiantes. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vamos a aprender ahora sí a hacer cómo hacer las conversiones. Si hay alguna pregunta para seguir. Malísimo. Ya, seguimos entonces. Nos dice, observa y comprende el procedimiento para la resolución de problemas de transformación de unidades lineales. ¿Por qué son lineales? Porque estamos hablando solamente de exponente 1. Ya cuando hablemos de metros cuadrados, ya son cuadráticas. Entonces aquí vamos, ¿qué vamos a hacer en las conversiones? Vamos primero a leer y a comprender el ejercicio. Luego vamos a observar las unidades de medida. Obviamente si no nos la acordamos, pues tenemos que buscarlas. Y buscar su equivalencia. Luego, que esta ya viene a ser la parte matemática, hacemos una multiplicación. En el numerador, la unidad a convertir. Ahí vamos a ubicar la unidad a convertir y en el denominador su equivalencia. Y luego simplificamos las unidades iguales. ¿Ya? Vamos por el primer ejemplo entonces. Nos dice el siguiente ejemplo. Camila camina 1500 metros de su casa al colegio. Queremos saber esta distancia en kilómetros. También yo también pudiera saber esta distancia en centímetros, o en millas, o en pies, o en yardas, ¿ya? Pero en este caso nos pide en kilómetros. Observamos las unidades que tenemos. Tenemos metros y nos pide en kilómetros. La equivalencia que yo tengo que saber es cuál es la equivalencia entre metros y kilómetros. Entonces vamos al cuadro de acá arriba y esa unidad la tenemos aquí. 1 kilómetro tiene 1000 metros. No vayan a poner que 1 metro tiene 1000 kilómetros. No, ojo con eso ya, porque sí han habido esas equivocaciones. 1 kilómetro tiene 1000 metros. Entonces, la voy a tener en la mente o la voy a ubicar por aquícito para acordarme. 1 kilómetro tiene 1000 metros, ¿ya? Entonces ubicamos los 1500 metros, los ubicamos ahí y luego nos dice que vamos a hacer una multiplicación por, como nos habla de numerador y de denominador, pues voy a tener una fracción, arriba el numerador y abajo el denominador. ¿Qué ubico en el numerador? En el numerador ubico la unidad a convertir. ¿A qué me pide a convertir? Me pide que estos metros los convierta en kilómetros. Entonces en el numerador ubico la unidad a convertir, que es el kilómetro, tal como está aquí. Y en el denominador ubico su equivalencia. Aquí está la equivalencia del kilómetro. El kilómetro tiene 1000 metros. Esto lo ubico en el denominador. ¿Ya? Jóvenes que tengan hasta ahí ya tienen ya el 80% del ejercicio hecho, que ubiquen equivalencia. Entonces tenemos 1500 metros por, en el numerador a lo que voy a convertir y en el denominador su equivalencia. ¿Por qué lo ubico así? ¿Y por qué no ubico por 1000 metros arriba y abajo que tiene 1 kilómetro? Por el simple hecho de
que pueda yo simplificar las unidades. Es decir, la misma unidad que tengo aquí tiene que ir en el denominador para yo poderlas simplificar. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Ya, entonces, una vez que ya tenemos hasta ahí, bueno, yo aquí le voy a borrar para completarle. Una vez que ya tenemos hasta ahí, ¿qué hacemos? ¿Ya? Observamos las unidades, simplificamos o eliminamos metro de acá arriba con el metro de abajo. Como pueden observar, se tachan. Se tachan y como se tachan, ya me va a quedar solo el kilómetro. Y hacemos una multiplicación horizontal. Lo del numerador con el numerador y lo del denominador, que aquí se sobreentiende que tengo la unidad, por el denominador de acá. Y empezamos entonces 1500 por 1 kilómetro, me va a quedar 1500. 1500 por 1 kilómetro, 1500 kilómetros. Y en el denominador, ¿qué me quedó en el denominador? Solamente me queda 1000. Nada más. No van a ubicar 1000 metros, ya no. El metro ya se simplificó. Una vez que ya estamos hasta aquí, dividimos lo del numerador para el denominador. 1500 para 1000, que nos da 1,5, ¿sí? kilómetros. Es decir, Camila camina 1500 metros o también 1,5 kilómetros de su casa al colegio. Ya, es una equivalencia. Estamos hablando de lo mismo, pero con diferentes unidades. 1500 metros es equivalente a 1,5 kilómetros. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Dice, ¿nos puede repetir de nuevo el ejercicio? ¿Todo? El procedimiento de cómo simplificarlo. No le entendí. Ya, como les había indicado, aquí tenemos los 1500 metros, que son estos, ¿no es cierto? Que los vamos a transformar a kilómetros. Entonces nos dice que tenemos que hacer una multiplicación por, ¿sí? Y vamos a tener numerador y denominador, entonces hacemos una línea de fracción porque voy a tener numerador y denominador. Aquí va a ir la equivalencia. En el numerador va la unidad a la que voy a convertir. ¿A qué voy a convertir? A kilómetros. Y en el denominador, en cambio, va su equivalencia, ¿sí? Entonces, por un kilómetro que tiene 1000 metros. Y para yo reforzarlo, para darme cuenta de mejor manera, siempre fíjense en esto, que tengo que tener la misma unidad de aquí de metro, tengo que tenerla acá abajo, metro. Si yo aquí tuviera kilómetro, pues necesito acá abajo un kilómetro. Si yo tuviera aquí hora, necesito acá abajo hora. Pero siempre y cuando aquí vaya toda la equivalencia, ¿sí? Si yo aquí tengo segundo, pues acá abajo segundo. No se olviden de eso. La misma equivalencia de acá arriba la tengo que tener, la misma unidad, perdón, de acá arriba la tengo que tener acá abajo para poderlas simplificar. Una vez que ya simplifico la misma unidad, multiplico numerador con numerador y denominador con denominador. Este está a la misma distancia de este, solo que por la fórmula se hace de esa manera. Entonces tenemos 1500 por 1 kilómetro, 1500 kilómetros. Y en el denominador solo tenemos 1000, que lo escribimos. Y dividimos 1500 para 1000, que nos da 1,5 y la unidad que está aquí, 1,5 kilómetros. ¿Ya? Y ahí tenemos la equivalencia, es decir, 1500 metros es equivalente a 1,5 kilómetros. ¿Alguna pregunta? ¿Sí quedó claro? Sí, licenciado. Ya. Vamos a ver
vamos por el siguiente. Nos dice, aquí vamos a hacer uno con horas. Carmen se hace 2 horas de su casa al colegio. Queremos saber este tiempo en minutos. Escribimos el tiempo que nos pide. 2 horas, 2H. Ya solamente con la representación de horas. 2H, y entiendo que son 2 horas. ¿Qué quiero saber? Horas con minutos. Entonces escribo la equivalencia de horas con minutos. Una hora tiene... ¿Cuántos minutos tiene una hora? 60 segundos. 70 segundos. Una hora tiene 60 minutos. En segundos tiene 3.600 segundos, ¿sí? Esto es común. Una hora tiene 60 minutos. Entonces, Carmen se hace 2 horas de su casa al colegio. Queremos saber ese tiempo en minutos. 2 horas por... ¿A qué voy a convertir? ¿A minutos, a segundos, a siglos? ¿A qué voy a convertir? A minutos. A minutos. Cojo toda la unidad de minutos. Todo. 60 minutos. Aquí, en el numerador, a lo que voy a convertir. Y en el denominador, su equivalencia, que es una hora, porque 60 minutos tiene una hora. ¿Y por qué hora aquí? Ya lo había mencionado, que necesitamos la misma unidad del numerador que está en la parte de acá, tenerla abajo para poder simplificar, ¿sí? Entonces simplificamos hora de aquí con la hora de aquí. Se eliminan. Imaginamos si yo hubiese puesto el minuto abajo. No puedo eliminar hora con minuto, ¿sí? Y ahí se me hace un shampoo porque voy a tener aquí arriba hora por hora, hora cuadrado. Eso ya no tiene solución para terminar de hacer. Entonces aquí sí, hora acá arriba y hora abajo. Simplificamos. Y nos va a quedar que tenemos que multiplicar el 2 por 60. 2 por 60 minutos dividido. Solamente me quedo abajo para 1, que ya no lo escribí porque todo número dividido para 1 nos da lo mismo. 2 por 60 minutos, nos quedan 120 minutos. Es decir, 2 horas equivalen a 120 minutos. Es obvio, ¿no es cierto? Porque si una hora equivale a 60 minutos, 2 horas equivalen a 120 minutos. ¿Sí? ¿Preguntas? No, licenciada. Ya. Vamos por el último. Mateo prepara una receta que indica 3 libras de harina. Pero imaginémonos que Mateo no tiene la balanza para pesar en libras y tiene la balanza solo que pesa en gramos. Entonces él quiere saber a cuánto equivalen estas 3 libras. ¿Sí? Entonces ahí también hacemos la conversión que ya está aquí hecha. ¿Qué tiene que saber Mateo? Mateo tiene que saber la equivalencia entre libras y gramos, la cual está en la parte de acá arriba. Libras y gramos. Aquí, una libra tiene 453,6 gramos. Ya, entonces la vamos a ubicar por aquí. Una libra es igual a 453,6 gramos. Eso es lo que tiene una libra. Entonces, ubicamos 3 libras por. Aquí es libra, no se van a confundir que es 31, es libra. 3 libras por, en el numerador a lo que voy a convertir a gramos. Copio los gramos y los pongo aquí. Y en el denominador ya pues automáticamente va a la libra. ¿Sí? No vayan aquí a equivocarse y pongan otra cosa. Aquí le pongan aquí 3. No, tal como está la equivalencia, ¿sí? Entonces, aquí me dice pues que 353,6 gramos es equivalente a una libra. Aquí va la equivalencia. Ya, y fíjense también, para terminar, pues fíjense que si tengo acá abajo, o sea, si acá arriba tengo libra, pues tengo que tener libra acá abajo.
Otra cosa también, jóvenes, no vayan a cometer el error de hacer lo siguiente, que cogen y le cambian este valor y le ponen a la libra y le hacen así. 1 gramo que tiene 453,6 libras. No, la equivalencia tal como está. 1 libra tiene 453,6 gramos. ¿Ya? Entonces, todo así le ponen en el numerador y la equivalencia en el denominador. Una vez que ya tenemos la expresión ahí, como les digo, ya está, ya casi el ejercicio hecho. ¿Por qué? Porque el resto solo son multiplicaciones y divisiones. Simplifican libra con libra y les queda 3 por 453,6 gramos. Todo esto dividido para 1, que no es necesario escribirlo porque todo número dividido para 1 nos queda lo mismo. Por ejemplo, 4 para 1, 4. 3 para 1 a 3, 5 para 1 a 5, y entonces no hay necesidad de poner dividido para 1. Multiplicamos 3 por 453,6 gramos y nos queda 1360,8 gramos. Es decir, Mateo puede en su balanza de gramos pesar 1360,8 gramos, que es equivalente a las 3 libras. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Licenciada, perdón que le interrumpa. Me vuelvo a la parte donde dice unidades de masa. ¿Ya? Y en las primeras, a ver, donde se refiere a kilogramos y la segunda está igual kilogramo. Un kilogramo está compuesto por, a ver, o sea, 1 kilo pesa 2.2 libras. Sí. ¿Verdad? Un kilo tiene 2.2 libras. Y la primera dice 1 kilogramo, ¿se refiere a 1000 gramos o...? 1 kilogramo tiene 1000 gramos. Ah, ya, esa parte no. Y 1 kilogramo también en libras tiene 2.2 libras. Ah, ya, muy amable, gracias. Ya. Por ejemplo, usted va al tía y se compra 1 kilo de azúcar. Si usted lo pesa en gramos, le va a pesar 1000 gramos, porque 1 kilo tiene 1000 gramos. Pero si va a una balanza donde tienen a libras, le va a pesar 2.2 libras. Lo que está aquí son equivalencias. 1 kilogramo tiene 1000 gramos. 1 kilogramo también tiene 2.2 libras. 1 libra tiene 456,6 gramos. ¿Ya? Y así sucesivamente. ¿Qué es la actividad que tienen que hacer ustedes? Van a transformar 3 pulgadas en centímetros. En la tabla sí tienen equivalencia. Aquí está. 1 pulgada tiene 2,54 centímetros. Ahora quieren saber 3 pulgadas. ¿Cuántos centímetros tiene? 7.6 centímetros, dicen. Ya, por ahí estamos. Lo hacen por favor así, con procedimiento, ¿ya? La canción duró 300 segundos. ¿A cuántos minutos se refiere? 300 segundos con minutos. Tienen que saber la equivalencia entre segundos y minutos. Se van al cuadro. Segundos y minutos. Aquí está. 1 minuto tiene 60 segundos. ¿Ya? Aquí los 60 segundos van a ir en el denominador porque tienen los 300 en el numerador. ¿Sí? Van a tener que hacer así. 300 segundos por una línea de fracción, como está aquí, ¿por cuánto? Por 1 minuto que tiene 60 segundos. Eso es lo que nos dice aquí el cuadro. 1 minuto tiene 60 segundos. Ya, Arano, por favor, en orden. La distancia Loja-Zamora es de 64 kilómetros. ¿A cuántos metros equivale? Como hicimos el primer ejercicio. Aquí. A ver, no, déjenme ver. Es al revés, creo. No, el cuarto es como el que hicimos aquí. El tercero
es vuelta de que tienen que convertir. Por ejemplo, aquí se convierte de metros a kilómetros y acá arriba vuelta. Sería al revés, licenciada, ¿verdad? No. O sea, sería como hacer la que hicimos en la que está de ejemplo arriba, pero sería al revés. Exactamente. Exactamente, sí. El de aquí sí está igual. El de aquí. De metros a kilómetros. Y aquí vuelta tienen que ser de kilómetros a metros. Claro, es similar porque va a ser la misma equivalencia. Pero aquí tienen que cambiar el orden. 64 kilómetros ¿por cuánto? ¿Qué va a ir en el numerador? Si yo sé que 1 kilómetro tiene 1000 metros. ¿Qué escribo en el numerador? ¿Por 1 kilómetro o por 1000 metros? Por 1000 metros. Exactamente. Por 1000 metros y una línea. ¿Que tiene quién? ¿Quién tiene 1000 metros? 1 kilómetro. 1 kilómetro. El kilómetro, en cambio, aquí va abajo. Mientras que aquí es diferente. Yo lo voy a hacer con 14.000. 14.000 metros por, ¿ya? Me pide a kilómetros. En cambio, aquí, ¿qué escribo? 14.000 metros por 1000 metros o por 1 kilómetro. 1 kilómetro. Por 1 kilómetro. ¿Cuál es la equivalencia del kilómetro? Por 1 kilómetro que tiene, hago una línea. ¿Que tiene? ¿Cuánto tiene 1 kilómetro? 1000 metros. ¿Ya? 1 kilómetro que tiene 1000 metros, ¿sí? Así tienen que ser las conversiones tal como están en los ejemplos de acá arriba, ir simplificando las unidades y haciendo las multiplicaciones. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Licenciada, hay unas preguntas, ¿hay que contestarle con el ejercicio o solo la respuesta? Aquí con el procedimiento, con esto. Ah, ya. Acostúmbrense a hacer procedimiento, ¿ya? Ya, y también tienen que ubicar, no vayan a poner así, 3 pulgadas, no. Solo su escritura, la abreviatura. Ahí, 3 in me parece que es la pulgada, ¿no es cierto? 3 in. 3 in por, ya sé que aquí son pulgadas, 3 in por, y hacen la línea de fracción, tal como están los ejercicios aquí. Tal cual. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No dicen nada, chicos. No, licenciada.